La Biblia en un año. Día 92. Josué. Los reyes del centro y del sur se unen contra Israel. Cuando se enteraron, todos los reyes de este lado del Jordán, de la montaña, de la Cefelá y de toda la costa del mar grande hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, perezeos, jebeos y jebuseos, se aliaron para hacer un frente común contra Josué y contra Israel. Alianza de Israel con los gabaonitas. Pero los habitantes de Gabaón se habían enterado de lo que Josué había hecho con Jericó y con Ai, de modo que actuaron con astucia. Se fueron a disfrazar y colocaron sobre sus asnos unas alforjas raídas y odres de vino desgastados, rasgados y remendados, se pusieron calzados rotos y parchados en sus pies, y se vistieron con ropas andrajosas. Todo el pan de sus provisiones estaba duro y se deshacía en migajas. Se encaminaron hacia Josué que estaba en el campamento de Gilgal para decirle a él y a todos los israelitas: venimos de una tierra lejana. Hagan una alianza con nosotros. Los israelitas respondieron a aquellos jebeos: podría ser que vivieran cerca de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer una alianza con ustedes? Y dijeron a Josué: somos siervos tuyos. Josué les dijo: ¿quiénes son y de dónde vienen? Le respondieron: tus siervos venimos de una tierra muy lejana atraídos por el renombre del Señor tu Dios, ya que nos ha llegado noticia de su fama, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Ag, rey de Basán, que estaba en Astarot. Los ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: abastezcanse de provisiones para el camino, salgan a su encuentro y díganles: somos siervos suyos, hagan una alianza con nosotros. Este es nuestro pan, estaba caliente cuando lo tomamos de nuestras casas el día que salimos al encuentro de ustedes, y ahora está duro y convertido en migajas. Estos odres los llenamos cuando estaban nuevos, y ahora están rasgados. Estas son nuestras ropas y calzados, gastados por tan largo camino. Los hombres de Israel compartieron sus provisiones sin consultar el oráculo del Señor. Josué hizo con ellos un acuerdo de paz y se comprometió mediante una alianza a dejarlos vivir. Así se lo juraron los príncipes de la comunidad. Pero sucedió que al cabo de 3 días de haberse comprometido con ellos mediante esa alianza, se enteraron de que eran sus vecinos y de que habitaban a su lado. De modo que los israelitas se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades. Estas eran Gabaón, Kefirá, Bilot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los mataron, ya que los príncipes de la comunidad así se lo habían jurado por el Señor, Dios de Israel. Entonces toda la comunidad se puso a murmurar de sus príncipes. Pero todos ellos les dijeron: nosotros se lo juramos así por el Señor, Dios de Israel, por eso ahora no podemos hacerles daño. De modo que les haremos lo siguiente: los dejaremos con vida para que no descargue la ira sobre nosotros por no haber cumplido el juramento que les hicimos. Los dejaremos con vida. Insistieron los príncipes. Pero se quedarán como leñadores y aguadores al servicio de toda la comunidad. Se actuó de acuerdo con lo expresado por los príncipes. Josué los llamó y les dijo: porque nos han engañado diciendo que eran de muy lejos, cuando en realidad viven a nuestro lado. Malditos sean. Ninguno de ustedes dejará de ser siervo, leñador y aguador, de la casa de mi Dios. Respondieron a Josué: había llegado noticia a tus siervos de lo que el Señor tu Dios había dicho a Moisés, su siervo, que les entregaría toda esta tierra y haría desaparecer de la presencia de ustedes a todos sus habitantes. Por eso, por causa suya, temimos mucho por nuestras vidas y hemos actuado así. Ahora estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Hizo con ellos lo que había dicho, protegiéndolos de los israelitas para que no les dieran muerte. Entonces Josué los destinó a ser leñadores y aguadores al servicio de la comunidad y del altar del Señor hasta el día de hoy, en el lugar que él escogería. Los reyes del centro y del sur atacan a los gabaonitas. Cuando Adoní Sedec, rey de Jerusalén,
se enteró de que Josué había conquistado Ai y la había exterminado, pues hizo con Ai y con su rey lo mismo que había hecho con Jericó y con su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con Israel y estaban con ellos, se llenó de terror, ya que Gabaón era una ciudad grande, tan importante como una ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran aguerridos. Adoní Sedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Oam, rey de Hebrón, a Piram, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquís, y a Debir, rey de Eglón: Vengan, ayúdenme. Vamos a asediar Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los israelitas. Los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquís y el rey de Eglón, unieron sus fuerzas, subieron con sus tropas y acamparon junto a Gabaón para asediarla. Los hombres de Gabaón mandaron aviso a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: No abandones a tus siervos. Ven, date prisa en salvarnos. Ayúdanos, porque todos los reyes amorreos de la montaña se han aliado contra nosotros. Josué subió desde Gilgal, junto con toda la tropa y todos sus guerreros. Y el Señor le dijo: No les tengas miedo, que los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos se te resistirá. El sol se detiene. Después de haber subido desde Gilgal durante toda la noche, Josué cargó sobre ellos por sorpresa y el Señor los dispersó delante de Israel. Les infligieron una tremenda derrota en Gabaón, los persiguieron por el camino que sube a Bet-Jorón y los batieron hasta Azecá y Maquedá. Y sucedió que cuando ellos huían delante de Israel por la pendiente de Bet-Jorón hasta Azecá, el Señor hizo caer sobre ellos grandes piedras desde el cielo que dieron muerte a muchos. Murieron más por las piedras del granizo que por la espada de los israelitas. Entonces, el día en que el Señor entregó los amorreos a los israelitas, Josué habló al Señor y dijo en la presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol, y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito así en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y demoró su puesta casi un día completo. No hubo un día como aquel ni antes ni después. El Señor obedeció a la voz de un hombre porque luchaba a favor de Israel. Josué y todo Israel volvieron al campamento de Gilgal. Persecución y exterminio de los reyes del centro y del sur. Pero los 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Le fue comunicado a Josué: Se ha descubierto que los 5 reyes están escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió: Hagan rodar grandes piedras ante la entrada de la cueva y pongan junto a ella hombres que la custodien, pero ustedes no se queden allí. Persigan a sus enemigos y acósenlos. No dejen que lleguen a sus ciudades porque el Señor, su Dios, las ha puesto en sus manos. Cuando Josué y los israelitas terminaron de derrotarlos hasta el exterminio, y los fugitivos que lograron escapar se metieron en sus fortalezas, todo el pueblo regresó sano y salvo al campamento donde estaba Josué, en Maquedá. Y ya nadie se atrevió a amenazar a los israelitas. Josué dijo: Despejen la entrada de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquís y el rey de Eglón. Cuando lo sacaron delante de Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los guerreros que le acompañaban: Acérquense y pongan sus pies encima de sus cuellos. Ellos se acercaron y pusieron sus pies encima de sus cuellos. Josué les dijo: No teman ni se asusten. Sean fuertes y valientes, que así hará el Señor con todos los enemigos contra los que luchen. Después Josué los golpeó y les dio muerte y los colgó de 5 árboles. Estuvieron colgados de los árboles hasta el atardecer, pero cuando llegó el momento de ponerse el sol, Josué mandó que los bajaran de los árboles y los arrojaran a la cueva en la que se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva que permanecen hasta el mismo día de hoy. Conquista de los reinos central y meridional.
Aquel día Josué conquistó Maquedá y la pasó a filo de espada. Exterminó a su rey y a cuantas personas había en ella sin dejar supervivientes. Hizo con el rey de Maquedá lo que había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel marcharon de Maquedá a Libná y la asediaron. El Señor puso la ciudad y a su rey en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con cuantas personas había en ella sin dejar supervivientes, e hizo con su rey lo que había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel marcharon de Libná a Laquis, acamparon junto a ella y la asediaron. El Señor puso la ciudad y a su rey en manos de Israel, que la conquistó al segundo día y la pasó a filo de espada con cuantas personas había en ella, lo mismo que había hecho con Libná. Entonces subió Horam, rey de Gezer, para ayudar a Laquis, y Josué lo derrotó a él y a su pueblo sin dejar supervivientes. Josué y todo Israel marcharon de Laquis a Eglón, acamparon junto a ella y la asediaron. La conquistaron aquel día y la pasaron a filo de espada con cuantas personas había en ella. Aquel día la exterminó, lo mismo que había hecho con Laquis. Josué y todo Israel marcharon de Eglón a Hebrón y la asediaron. La conquistaron y la pasaron a filo de espada, así como a su rey, todas sus fortalezas y a cuantas personas había en ellas, sin dejar supervivientes, lo mismo que había hecho con Eglón. La exterminaron así como a cuantas personas había en ella. Josué y todo Israel volvió a Debir y la asedió. La conquistaron y pasaron a filo de espada a su rey y a todas sus fortalezas, y exterminaron a cuantas personas había en ella sin dejar supervivientes. Lo mismo que había hecho con Hebrón y con Libná y con su rey, hizo con Debir y con su rey. Así pues, Josué batió a todo el país, la montaña, el Negev, la Cefelá y sus laderas, y a todos sus reyes sin dejar supervivientes. Exterminó a todo ser vivo, tal y como el Señor, Dios de Israel, lo había mandado. Josué los batió desde Cades Barnea hasta Gaza, y también a todo el país de Gosen hasta Gabaón. Josué conquistó a todos aquellos reyes y sus tierras de una sola vez, porque el Señor, Dios de Israel, luchaba a favor de Israel. Entonces, Josué y todo Israel regresaron al campamento de Gilgal. Salmo 92. El justo da gracias a Dios con alegría, poniendo en Él su confianza. Salmo. Cántico. Para el día del sábado. Es bueno dar gracias al Señor y entonar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar de mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, al son del arpa de 10 cuerdas y la lira, a los acordes de la cítara. Porque me alegras, Señor, con tus hazañas, y exulto con las obras de tus manos, que grandiosas son tus obras, Señor, que profundos tus pensamientos. El hombre insensato no los entiende, el estúpido no discierne estas cosas. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan los malhechores, están destinados a perdición perpetua. Tú, en cambio, Señor, eres eternamente excelso. Pues, en verdad, tus enemigos, Señor, en verdad, tus enemigos perecerán, todos los malhechores desaparecerán. Tú me das la fuerza de un búfalo, me has ungido con aceite nuevo. Mis ojos mirarán por encima a mis adversarios, cuando los malvados se alcen contra mí, mis oídos escucharán su ruina. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán exuberantes y lozanos, anunciando que el Señor es recto. Él es mi roca. En Él no hay injusticia. Lucas. La fe del centurión. Cuando terminó de decir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Ellos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: Merece que hagas esto, porque aprecia a nuestro pueblo y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús, pues, se puso en camino con ellos.
Y no estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa, por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Resurrección del hijo de la viuda de Naín. Después, marchó a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. El Señor la vio y se compadeció de ella. Y le dijo: No llores. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y se lo entregó a su madre. Y se llenaron todos de temor y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Embajada de San Juan Bautista. Informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas. Y Juan llamó a 2 de ellos, y los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y les respondió: Vayan y anúncienle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando los enviados de Juan se marcharon, se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Dense cuenta de que los que visten con lujo y viven entre placeres están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, se los aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: Mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. Les digo que entre los nacidos de mujer nadie hay mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo, incluso los publicanos, le escuchó y reconoció la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos al no querer ser bautizados por él.